Bueno, pues damos paso a la siguiente mesa que vienen por aquí. Como es híbrida, tendremos a la moderadora Gloria Hernández, la tendremos en virtual, pero en presencial sí que tenemos, a ver, Álvaro Alcañiz de ONICE, Pablo Casado de Bit2Me y Ramón Ferraz de Together, que efectivamente, pues como decía Alfredo, son actores del mercado y que además algunos de ellos, a Bit2Me y a Together, los hemos sometido al Mystery Shopping de Asufin. Tenemos, lo voy a introducir brevemente y luego ya le doy paso a Gloria Hernández. Antes de hablar de esto, os quería decir, si os habéis quedado con ganas de saber más sobre los criptos y sobre todo lo que quiere decir y no ha podido decir Alfredo, Asufin ha publicado hoy un informe de 60 páginas con toda esta información muchísimo más desarrollada y de verdad que además, aunque él lo ha contado todo muy rápido, se entiende bastante bien el informe. Yo ya voy ahí por la mitad y lo estoy entendiendo, así que no os olvidéis de ese informe. Y lo siguiente es el Mystery. En el Mystery Shopping hemos invertido 100 euros en estas plataformas durante un tiempo para ver un poco si están dando toda la información, qué posibilidades de reclamación habría en caso de que hubiese algún problema, si nos están informando de los costes, de las comisiones, del tipo de cambio, de muchísimas cosas que son necesarias antes de invertir. Y yo creo que, en buena parte, tengo que decirlo, os hago un poquito el spoiler, creo que las plataformas españolas están saliendo muy bien y esto no es por hacer nacionalismo barato, sino porque de verdad están siendo, en mi opinión, más transparentes y más accesibles que las internacionales y que además, si algo pasa, están más cerca y más fáciles de reclamar que si tenemos que ir, pues como os decía antes, a Hong Kong o a Irlanda o a Malta. Y ahí tendremos un problema que, bueno, eso es también parte del debate. Y yo no digo nada más, ¿me podéis proyectar a Ángela? Aquí, claro, es que yo quería ver a Ángela. Hola Ángela, ya te vemos en pantalla, así que yo ya te dejo que moderes esta mesa, como veis, va a ser un poco... además quedas por encima de ellos tres, o sea que realmente queda... Los puedes moderar, mandar y controlar a tu gusto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Hola a todos. ¿Me oís bien? Sí. Sí, ¿no? Vale. Lo primero que os tengo que decir, a mí me encantaría tener ya un avatar de estos, el traje este que te puedes poner, ¿no? Y haber aparecido ahí en una especie de gemelo digital mío, porque siento mucho perderme poder estar con vosotros hoy, pero me tocaba por trabajo estar en Barcelona. Ha sido interesantísimo todo lo que habéis contado en la introducción y en las mesas previas. Realmente se han tocado, pues yo creo que todos los puntos calientes y de actualidad. Pero creo que esta mesa es una super mesa porque son los involucrados en prestar estos nuevos servicios sobre criptoactivos, los que ahora les vamos a pedir que nos den su opinión. Y además tenemos la suerte de contar con tres empresas españolas que son absolutamente líderes, cada una en su sector, en el ámbito de prestación de servicios de criptoactivos. Paso a presentarles. En primer lugar, ONICE. ONICE, que se sitúa, como sabéis, en el ámbito sobre todo de la custodia de activos digitales. Tenemos con nosotros a Álvaro Alcañiz, Chief Marketing Officer y Co-Founder de ONICE. En segundo lugar, un exchange que da mucho que hablar, está dando mucho que hablar, ha lanzado además recientemente su token con un éxito increíble, ¿no? Que es Bit2Me. Tenemos con nosotros a Pablo Casadío, que es el Chief Financial Officer y co-founder también de Bit2Me. Y por último, también uno de los actores más conocidos, queridos y más activos, ¿no? En innovación del mercado español también, que es Together, con Ramón Ferraz, que es su consejero delegado desde el año 2018. O sea que realmente vosotros sois los que estáis construyendo, ¿no?
este mundo de servicio de los criptoactivos. Y aquí yo os voy a hacer una primera pregunta de cómo creéis vosotros que se debe de proteger al consumidor que quiere comprar criptoactivos, ¿no? Y aquí yo os hago una reflexión muy breve. Está claro que la prohibición, bueno, pues ya parece que la hemos superado. Yo tampoco creo que la regulación tradicional, que en muchas ocasiones ha pasado de frenada para la venta de determinados productos de inversión y bancarios, y creo que hay determinada regulación que da tanta información que con esa información el cliente se pierde, creo que aquí tenemos una oportunidad de intentar hacer una regulación, una autorregulación, a ver qué opináis, pero que realmente se adecue a las necesidades de lo que un consumidor a la hora de comprar un bien, en este caso un criptoactivo, debe de saber para hacer una inversión o una compra informada. Entonces, yo quería empezar este panel pidiéndoos una intervención a cada uno de aproximadamente unos 5 minutos sobre cómo entendéis vosotros que debe de ser la protección del consumidor en un entorno donde cada vez hay más consumidores que están deseando comprar este tipo de criptoactivos. Pues si queréis, por ejemplo, por el orden que os he presentado, Álvaro. Pues yo la verdad es que, bueno, por un poco matizar al final, creo que es muy importante entender de dónde venimos o de dónde viene el sector cripto, que al final es de ofrecer transparencia en la información, y eso es un poco también lo que creo que se debe reflejar, ¿no? Sí que, como bien decía ella, tampoco consiste en dar toda la información de cualquier manera, ¿vale? Y de la misma forma que, bueno, cualquiera de las tres empresas que estamos aquí aplicamos lo que se suele denominar comúnmente los servicios digitales como usabilidad, ¿no? A la hora de comprar criptomonedas, porque en el mundo cripto es una gran tecnología, pero tiene un fallo de usabilidad, que es el reset password no existe, ¿no? El tema de las claves privadas. Y, bueno, pues en esa índole creo que también hay que aplicar esa usabilidad, esa capacidad de hacer fácil de consumir la información que se le da, de darle acceso a toda la información, pero quizá no de cualquier manera y no toda de golpe, sino, oye, dar lo básico, el mínimo necesario, pues comisiones, exactamente por qué, se te está cobrando, para qué, etcétera, etcétera. Y, oye, que tenga la potestad, por supuesto, el usuario en este caso o el cliente, de poder expandir el conocimiento de qué más datos y que lo tenga al alcance de la mano, pero que no se le dé, como decía antes, como se ha hecho hasta ahora quizá en el sector bancario, apabullando un poquito y sobresaturando a los usuarios. Ahí nosotros, por nuestro lado, y un poco por diferencia también de perfil, ¿no? Porque al final nosotros somos un custodio, no somos un exchange al uso, pero bueno, nosotros trabajamos para el B2B y sí que planteamos que es necesaria que todos los usuarios tengan toda la información, ¿vale? Y sí que ahí, por ejemplo, nosotros damos toda la capacidad de información desde el mínimo de listing de las comisiones hasta el momento en que se están ejecutando, dónde se están ejecutando y demás, porque y me voy a remitir a un caso que me ha pasado a mí viniendo aquí. De hecho, es probable que alguno de vosotros me hayáis visto entrar por esa puerta sofocado, ¿vale? Los que estáis online no, los que estáis online no me habéis visto, lo siento. Y es la importancia de la información. Yo he cometido un error equivocándome con la dirección a la que ha ocurrido y eso me ha hecho incurrir en un error que es aparecer en Plaza España, en Bailén 4, en lugar de en Bailén 41. He tenido que pegarme una carrera de 500 metros para llegar a tiempo. Si lo llevamos a una operación de compraventa de criptomonedas, por reducirlo a algo muy sencillo, el tener la capacidad, el conocimiento, la capacidad de valorar y gestionar el tiempo y los procesos que vas a tener que llevar a cabo, creo que es algo básico para que todo el mundo no le pase como aquí, no tenga que ir corriendo sofocado y llegue justo, sino que pueda medir bien los tempos, pueda gestionar bien sus inversiones y pueda controlar todo lo que está haciendo, que a fin de cuentas es un poco de lo que se trata, ¿no? De generar y dar un servicio de calidad y permitir que tenga un beneficio el usuario que lo está utilizando. Gracias. Pablo. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por la invitación a su fin. A mí me gusta enfocar este punto de 3 puntos de vista diferentes, 3 análisis diferentes. Primero, entender bien la realidad de lo que nos estamos enfrentando. Porque es fácil hablar del boom de las cripto, el boom de los activos digitales. Me gusta hacer una analogía con lo que pasó con Internet en los años 90. O sea, Internet en los años 90 tuvo un pico de nacimiento en 1991 cuando la NSF autorizó el uso de Internet para fines comerciales.
Y en los siguientes 10 años de Internet se llegó a unos 200 millones de usuarios. ¿Qué pasa en el mundo cripto? Que en 13 años de existencia, hoy ya estamos en 200 millones de usuarios. ¿Y qué pasó en Internet? En el año 94, que empezó a aparecer el protocolo criptográfico, creo que era el SSL, no recuerdo bien, se empezó a transmitir información segura. Pero en prácticamente 10, 12 años, Internet estuvo regulado. Y hoy estamos en el año 12 después de cripto, o 13, y todavía estamos en veremos. ¿Qué pasa con MiCA? ¿Qué pasa con el consumidor? Estamos en veremos. Y lo que yo siempre hago un llamado a los agentes reguladores y a todos los compañeros de la industria, que es lo que está pasando es un boom súper importante. Hoy hay 200 millones de personas que son usuarias del mundo cripto. Algunos medios hablan de 300. Estoy tratando de ser conservador. En España tal vez estamos llegando a unos 5 o 6 millones de usuarios. Esto es importantísimo porque el año que viene, si esto sigue así, nos vamos a parar en 400 millones de usuarios. Y en 3 años en 800 millones de usuarios. Y tal vez en 5 años hay 1000 y pico de 1 billion personas utilizando servicios cripto. Entonces hay que entender esa realidad y hay que regular o hay que actuar ya para cuidar al consumidor, para la regulación, pero es algo que desde el propio sector urge. Porque yo fui un usuario muy nuevo en este ejemplo, como muchos otros en este caso, del 2012-2013. No sabíamos nada, mucha gente es autodidacta y está aprendiendo como puede. Y aquí es donde viene también, hay nexo de conexión que yo creo que pasa en los usuarios cripto. Es un Bitcoin a un precio de 50.000 euros, los medios de comunicación de todo el mundo creando FOMO, porque hay un fear of missing out de esta oportunidad, mucha gente que la está pasando mal por inflación, por diferentes crisis, ven una oportunidad también en invertir en este activo. Porque es un activo digital, me gustó mucho lo que dijo antes un ponente que hablaba de cripto, que eso da miedo, no, es un activo digital y hay que llamarles como toca. Entonces ese miedo, ese afán a veces les permite, pierden la visión del riesgo que puede haber de invertir en este tipo de activos, porque a lo mejor a nivel personal les compensa. Y se pierde también el uso propio de lo que fue el Bitcoin original, que es una transmisión de valor, o del Ethereum. Se puede hacer un smart contract, hay mucho valor de eso. La gente no está acostumbrada ni a veces tiene ganas de ir y leer el protocolo de cada una de estas 13.804 criptomonedas que hay hoy. Entonces, esa desconexión hace a veces perder un poco el foco, ¿no? Entonces, acá hay dos tipos de responsabilidad. Esto me hace entrar al segundo punto, ¿no? Que es la información al consumidor. Yo soy un fan de que el consumidor tiene que tener cada vez más información. Pero también no perdamos de vista que el consumidor hoy en día, el consumidor cripto hoy en día tiene los mismos derechos que cualquier consumidor de otro producto. Y es verdad que tiene que firmar unos contratos generales de servicio, está la ley SSI que les ampara, tenemos nosotros, somos un exchange en nuestro caso, tenemos la obligación de darle acceso a la información y al derecho a la cancelación de sus productos. Todo eso se cumple. Pero detrás de eso, ¿qué pasa? La parte que es verdad que se necesita más información, porque esto encima tiene la complejidad de que es financiero. No es como si me voy a comprar un televisor, que hay una garantía y lo cambias. Hay un tema financiero. Y ahí empieza el otro punto, que es donde yo creo que ya entramos en lo que hoy por hoy, hasta que haya una mejor regulación, ¿qué podemos hacer nosotros? Los que ofrecemos servicios de este tipo de productos, ¿no? Y son 3 cosas, básicamente. Formar, mucha formación al usuario, muchísima formación. Comunicar bien y transparencia. Se focaliza en tres áreas para mí. Desde B2Me, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tenemos una Academy, no sé si habéis tenido oportunidad de conocerlo, pero B2Me Academy, entráis en la web y llevamos haciendo esto desde el año 2014, desde el año 2015 que lanzamos el Academy. Fuimos pioneros, es el Academy hoy más visitado en el mundo de habla hispano. Y el año pasado hemos tenido 1.5 millones de usuarios únicos que han visitado nuestras páginas. Este año son 3 millones de personas que están entrando y la tenemos en 5 idiomas. Entonces se hace mucha formación y eso es un paso gigante. Mientras los entes reguladores siguen hablando y comunicando y viendo qué hacer, nosotros estamos en la obligación de informar. ¿Sí? Y esto para mí es clave. Y por último, también lo que son los equipos de trabajo nuestros. Nosotros al final tomamos mucho riesgo para estar en esta industria desde el momento cero. Y es algo que queremos trabajar más de cara con el regulador, más cercanos. Porque nosotros hoy somos 120 personas, por ejemplo, trabajando, y un 30% del equipo está dedicado a compliance. Y el otro 20% a dar soporte al cliente. Y eso implica 24/7
atención telefónica. Somos, creo que, el único exchange del mundo, por no decir de los pocos, que hacemos atención telefónica a nuestros usuarios. Y hace 2 o 3 días, Coinbase comunicó que iba a empezar a dar ese servicio. Me parece mentira, una empresa que es 10 veces más grande que nosotros está aprendiendo de lo que hacemos muchos en la industria. Entonces, para mí, focalizamos el servicio en DAO, que es Discover, Access y Operate. Y eso es lo que buscamos. Y creemos que en la industria eso es importante y tiene que seguir siéndolo. Muchas gracias, Ramón. Bueno, yo comparto gran parte de vuestras palabras. Por volver un poco al símil de Internet, yo creo que aquí hay un punto de... O sea, el movimiento cripto es un movimiento muy, muy disruptivo, sobre todo en el ámbito financiero. Y como tal, pues bueno, es una tecnología muy nueva y que, como pasó en Internet en los años 90, pues al principio ha sido, en cierto modo, empleada por los actores malos para realizar fraudes, para realizar blanqueo, para realizar scams. Ha habido mucho de eso en sus inicios, como lo hubo también en Internet, y porque es una dinámica natural cuando una tecnología tan nueva, con un impacto tan grande en algo tan relevante como las finanzas, surge, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto, digamos, negativo en el mundo cripto que mediatiza en gran medida a los reguladores, a los incumbentes, y que hace que parezca que es algo malo muchas veces, cuando es todo lo contrario. Es decir, es disrupción para bien, está para crear valor en el sector financiero, y por lo tanto los agentes que estamos en el mercado, estoy seguro de esto lo compartís conmigo, estamos porque vemos ese ángulo que es infinitamente más poderoso que el ángulo negativo. Por lo tanto, partimos de la premisa de que no estamos haciendo algo malo, sino todo lo contrario, que estamos haciendo algo tremendamente bueno para la sociedad. Eso es lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, que la gente entre en cripto es lo que nosotros intentamos y no estamos pensando egoístamente. Pensamos incluso que estamos haciendo una acción social con ello. Eso es como lo vemos nosotros. Entonces, hay que partir de ahí y seguir, ¿no? ¿Y cómo se sigue? Pues se sigue sobre todo con la regulación. Es decir, al final el consumidor tiene la información que tiene, por mucho que le intentemos dar información, y en el sector financiero es la regulación la que más defiende sus derechos. Y la regulación, por suerte, está avanzando y eso es una gran cosa. Y de hecho estamos muy activos ayudando a los reguladores a que las cosas pasen. Es decir, estoy seguro de que ninguno de mis compañeros le produce ningún placer pues que en este país haya habido 4 o 5 esquemas Ponzi utilizando las criptomonedas en el que la gente ha perdido cientos de millones de euros. Pues eso es malísimo para el movimiento que estamos intentando impulsar, eso es malísimo para el consumidor, es malísimo para todo el mundo y, por lo tanto, que el Banco de España nos obliga a registrarnos es algo que recibimos con los brazos abiertos. Es decir, oye, gracias, ¿qué necesitáis? Ahí lo tenéis y espero que lo reviséis bien para que aquí estemos los que tenemos que estar. La regulación MiCA, bueno, yo pondré nuestro caso personal. Nosotros en 2018 quisimos emitir el token 2GT en España, tuvimos reuniones con la CNMV, no pudimos, nos fuimos a Malta, estuvimos 2 años intentándolo en Malta simplemente porque en España no nos dejaban, y gracias a que se estaba creando el borrador MiCA pudimos volver a España, pudimos volver a tener una conversación con la CNMV y finalmente pudimos emitir nuestro token en España. Es decir, gracias a que estaba pasando MiCA pudimos emitir el token. Gracias a que va a pasar MiCA, pues vamos a poder gestionar nuestro negocio de una manera productiva. Es decir, no vamos a incurrir en algo que haces ahora y de repente dentro de 6 meses resulta que estaba mal. No, con la regulación están las reglas claras y están las reglas claras para los agentes y, desde luego, es lo que más protege al consumidor, porque el regulador ya se va a ocupar de que hagamos las cosas bien, ¿no? Y en tercer lugar, como decía Pablo, es que el esquema es el mismo, porque creo que no puede ser de otra manera. En tercer lugar está nuestra propia responsabilidad, ¿no?, de cómo hacemos las cosas. Nosotros hace 4 semanas lanzamos staking en Together, que es básicamente ir un paso más allá de que la gente compre cripto, sino que determinadas criptos pues las pueda poner en una cosa que se llama staking, que te da rentabilidad pasiva, ¿no? Claro, uno de los productos que lanzamos fue un stablecoin contra el euro, que te da una rentabilidad pasiva.
Y cuando nos enfrentábamos a lanzar el producto, dijimos, oye, esto evidentemente hay que ponerlo en los términos y condiciones como Dios manda en la app, hay que poner los términos y condiciones en la web, pero este producto requiere una explicación más en la pantalla del usuario. ¿Por qué? Pues para que el usuario no piense que es un depósito. No porque sea un peor producto de los depósitos también tienen sus riesgos, no nos equivoquemos, pero para que la gente no piense que está contratando un depósito, que le da un 10% de rentabilidad, sino para que entienda que al final la rentabilidad viene del staking de la moneda subyacente, que está en una red de Proof of Stake, que está generando X, que se está trasladando a la moneda y que tiene una serie de riesgos. Bueno, pues eso, además de los términos y condiciones, lo pusimos en la pantalla principal para que la gente pudiera tomar la decisión. Son microdecisiones que vamos tomando con responsabilidad, también con responsabilidad, pero también con nuestra lógica comercial, porque también tenemos que posicionarnos como cualquier compañía, y un poco pues tomando microdecisiones para que el consumidor lo entienda, para que el consumidor tome buenas decisiones y para que nuestros negocios crezcan, porque pensamos que es bueno para el consumidor. Y al final, pues oye, todo se reduce a eso, ¿no? Muchas gracias. A día de hoy en España, si se quiere comprar criptos, pues únicamente se puede ir a proveedores como vosotros. A mí me gustaría preguntarle a Álvaro, porque vuestro negocio es B2B y además ha salido en prensa pues que habéis llegado a acuerdo con alguna entidad financiera, con algún banco. ¿Creéis que ahora que se ha abierto el registro de Banco de España, donde todos aquellos proveedores que hagan el cambio de moneda fiat a cripto o den servicios de custodia y donde, como habéis mencionado en vuestros 5 minutos iniciales, vosotros vais a registraros, ¿creéis que veremos el año que viene que los bancos empiezan a prestar servicios de intercambio y de custodia de criptoactivos? ¿Cómo lo ves, Álvaro? Sí, creo que está más cerca de lo que mucha gente se puede imaginar. De hecho, es algo que es bastante plausible y que muchos de ellos, ya no solo el registro, hablamos del registro porque es la primera pata, hablaba también Ramón de Mica, por ejemplo. Muchas de las entidades financieras actualmente tienen clientes y al final todos nos derivamos de lo mismo, ¿no? De lo que nos exigen los clientes, de lo que nos piden y muchos, en base a eso, vamos sacando servicios. Ellos no son diferentes a esto y a ellos, sus clientes también les han llegado a preguntar por cripto, de todo tipo, o sea, no solo banca retail, banca privada, de todas las tipologías. Y ellos están viendo, lo que pasa es que ellos ahora mismo, a diferencia quizá un poco de como nosotros, ¿no? Que como decía Ramón, hemos tomado el riesgo de estar aquí porque consideremos que hace falta ofrecer ese punto positivo de hacer bien las cosas, ofrecer unos servicios y dar acceso a la sociedad, a este mundo, ¿no? Y a este mercado. Ellos, bueno, pues tienen otra filosofía y están esperando, son más cautos y esperan a que esté todas las líneas muy bien marcadas, a que esté todo muy estructurado, pero sin duda el interés por su parte os puedo asegurar que existe, que está y que, bueno, que están como yo digo, a que suelen el pistoletazo de salida para salir corriendo todos. O sea, que de hecho, bueno, sí. Entiendo, y esto ya va para Together y Bit2Me, que dentro de poco salen competidores bancarios. ¿Estáis preparados para competir con la banca? Hace 5 años a nosotros un banco, uno de los big, nos cerró la cuenta, la única cuenta que teníamos en España, ¿no? Nos cerró, no sé cómo, porque eran anticripto, no quería. Perdón, nos abrió la cuenta, cuando empezamos a operar al tiempo nos cierra la cuenta, pero nos dejó activo el préstamo, los leasing que teníamos y todos los productos que teníamos contratados y los seguros que teníamos contratados con ellos, pero no podíamos operar con cripto. Entonces nos tuvimos que ir con uno de los socios fundadores con una pata de jamón a ver qué sucursal nos abría la cuenta. Y la encontramos y nos abrieron la cuenta. Y hoy son grandes amigos a nivel personas, ¿no? Porque han confiado en nosotros. Entonces, de ese momento al ahora, donde te están llamando por teléfono para ofrecer como white label tu marca blanca, para ofrecer ellos los servicios cripto, pues de alguna manera es satisfactorio. Porque creemos, al igual que contaste tú antes, todo el mundo va a querer ofrecer estos servicios y todos los bancos están esperando que salga la regulación en España. Por eso en Suiza, uno de los grandes bancos españoles ya está ofreciendo el servicio, porque Suiza está regulado y han sido los primeros. Acá están, creo que todos esperando y compitiendo para ver quién va a ser el primero en ofrecer este servicio.
como dijiste tú, comparto, son cautos. Sí, van a tener competidores, claramente. Nosotros tenemos la visión de crear la criptoeconomía, no tenemos miedo a ninguno de los competidores, al contrario, hoy por hoy el 2-3% de la humanidad usa cripto, creo que va a haber mercado para todos. Creo que el día de mañana habrá personas utilizando diferentes wallets, Bit2Me, Coinbase, Binance, bancos utilizando a Bit2Me, a Onice, a Together. O sea, me parece que hay lugar para crecer para todos. Esto para nosotros, opino igual que comentaste tú antes, es valor agregado a la industria. Y así que habrá competencia y mejor, nos hará mejores. Sí, yo creo que, vamos, va a pasar, de hecho está pasando, de hecho tenemos muchas conversaciones ya con la banca, incluso conversaciones en las que ya están pensando en entrar en producción. Por lo tanto, 2022 podría ser el año. Podría ser que no, porque yo ya he pasado por esto también, y Pablo también, y seguro. Es decir, yo he llegado a estar negociando con un banco 3 años ya, casi para hacer algo. Entonces, bueno, podría ser 2022, podría ser más adelante, pero desde luego está pasando, ¿no? Está el caso que ha comentado Pablo de un banco que ha lanzado un servicio en Suiza, si bien es cierto que en España no te abre cuenta, pero si te fijas en otros mercados, por ejemplo en Estados Unidos se está moviendo a toda velocidad. En Estados Unidos hay un par de players tecnológicos que están poniendo la tecnología para que cualquier banco comercial de cualquier estado pueda ofrecer cripto ya a sus clientes. Entonces, estamos ahí, va a pasar y no tiene nada de malo. Si aquí realmente estamos hablando de una tarta que ahora mismo, bueno, de una pequeña galletita que tenemos hoy a una tarta que puede ser gigante si va copando el sector financiero como está haciendo ya. ¿Y qué opinión tenéis de la circular? Bueno, todavía proyecto de circular, comentaba antes Alfredo, ¿no? Que en su LinkedIn había puesto que la CNMV pues, que podía ya sacar finalmente la circular y no darle un tirón de orejas a Iniesta, que al final mira, puede promocionar lo que quiera. Es cierto que en el momento en que se apruebe la circular, las campañas de publicidad que se consideren masivas, ¿no?, requieren autorización van a requerir autorización de la CNMV. Y esto es distinto respecto de cualquier otro producto financiero, que en España sabéis que no seguimos un sistema de autorización, sino de supervisión por parte de los supervisores, ¿no? ¿Os parece acertada esta circular? ¿Qué opinión tenéis sobre ella? ¿Era necesaria? Bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Yo, Si quieres, por cambiar un poco el orden, Ramón, no sé si tú tienes opinión al respecto. Bueno, yo creo que es un paso más que bien ejecutado puede ser positivo. Es un poco curioso también porque realmente es curioso que sea la CNMV la que haga esta circular si no son activos que caen dentro de su perímetro. Pero dicho esto, no está mal. Mejor sería que consideraran Bitcoin un activo regulado por la Ley de Mercado de Valores. Es decir, puestos a hacer una circular, mejor que fuera así, y yo creo que pasará. Por el camino está bien, porque ahora mismo es verdad que todavía tenemos que ayudar a la gente a separar el grano de la paja, y por lo tanto, si esto ayuda, pues bienvenido sea. Operativamente es un poco complejo, porque hay que enviar, cuando te vas a hacer anuncios, pues oye, hay que enviarlo 15 días antes, tienen que responderte, y al final las cosas no son tan... O sea, cuando hacemos campañas publicitarias, las que sean, cuestan. Es decir, hay contenido, o sea, hay mensajes, pero luego hay contenido, luego hay visuales, luego hay... Tienes que hacer todas esas cosas para mandarlas y luego que a lo mejor te digan que no, o que sí, o cámbialas completamente. Bueno, operativamente es un poco complejo, pero yo creo que es positivo, como lo es el registro, como es MiCA, como es todos estos avances, hasta que converja en algo que todo el mundo entienda, pues que está al mismo nivel que el resto de productos financieros, ¿no? No sé si el resto estáis de acuerdo o... Por mi parte, ya sabéis que fuimos los artífices, ¿no?, de la normativa de la CNMV. Total. Es difícil, mi respuesta va a ser compleja.
Yo tengo mi corazón y mi cabeza partida en este sentido, porque yo entiendo... Lo primero que quiero decir es que en lo que no estoy de acuerdo es que se trate muchas veces al Bitcoin como si fueran las preferentes, porque no lo son. Y aquí en España hemos vivido la crisis de las preferentes, el escándalo de las preferentes, hecho por bancos cotizados y regulados por todo Dios, y resulta que ahora el malo de la película muchas veces es el Bitcoin. Obviamente que se aprende, ¿no? Ha pasado ya 10, 12, 14 años de aquello, pero también hay que ver que el Bitcoin, y vuelvo a insistir, es un activo como tal, existe, es real como un caballo. Uno no tiene influencia como en las preferentes, que podías tocar el producto financiero y vendérselo a quien quieras, porque engañaban a la gente, ¿no? La gente mayor en pueblos de España. Esto no es así, o sea, es un activo del cual ni nosotros tres, ni ninguno de vosotros como retail va a poder hacer algo para influir en el precio. Eso existe y es así. Nosotros simplemente lo que hago es intercedo entre una persona que quiere comprar y vender, nada más. Me llevo una comisión. A veces hay que ser más directo en esos temas y es así. No influyen para nada en el Bitcoin. Entonces hay que verlo como tal. Dicho esto, sí creo que es importante, por supuesto. Estamos por la labor y cada 15 días hacemos mucha publicidad offline. Lo habéis visto, lo estamos viendo. Somos pioneros bastante en Europa en hacer eso. Tenemos la comunicación con la CNMV 15 días antes. Les enviamos toda la información, a veces tenemos feedback, a veces no, a veces nos llaman escaldados 2 días antes, hoy esto cambiarlo, esto ponerlo así. Es importante entender que estamos aprendiendo todos, o sea, queremos dar información al consumidor, como comentamos antes, pero también estamos aprendiendo y estamos también autorregulándonos muchas veces. Y vamos más adelantados que la CNMV y el Banco de España. Entonces, esa comunicación a veces es en la que también es difícil, ¿no? Porque pues es difícil llevarla en el día a día a veces. Pero sí, finalmente, o sea, estoy de acuerdo en que hay que hacer algo, ¿no? No puede cualquier persona estar publicando lo que sea cuando quiera por toda España, desde ya que no. O sea que en ese sentido, sí. Sí, yo por mi parte, al igual que ellos, creo que es algo necesario, que es algo que tiene que llegar con matices, porque creo que, y esto lo comentaba, bueno, los dos realmente lo decíais, creo que ahora mismo, operativamente, o la estructura que hay definida para esa supervisión o que te den ese, digamos, ese OK, ese check a lo que vas a sacar, no es ni óptimo ni ajustado a la realidad que existe. Es un mercado, tengamos en cuenta que es un mercado cambiante, ágil, que si normalmente pongamos que la velocidad, por decir algo, es de 10, estamos hablando de una velocidad de 100. O sea, estamos en un mercado donde las cosas cambian a una velocidad totalmente desorbitada en comparación a cualquier cosa que podamos conocer. Empezando porque no tiene, como por ejemplo podría ser la bolsa, no tiene un horario. Aquí no duerme nadie. Esa agilidad debería reflejarse o debería de... Obviamente estamos aprendiendo ¿no? Como decía Pablo, y ellos también con todo esto y además a través de nosotros muchas veces, si no me equivoco. Y por ello, al final tienen que ir iterando. O sea, sí que es cierto que, bueno, se ha tirado, mejor o peor, se ha tirado un primer esbozo, pero creo que lo que sí que tiene mucho sentido es que ese esbozo se vaya iterando de una forma ágil y se vaya ajustando a las realidades que tiene y a las realidades que están viendo con empresas como las nuestras, que al final somos los que, como dice Pablo, los que estamos muchas veces innovando y disruptiendo y llevando a la línea roja a decirles, estoy ya, y hay mucho más por recorrer. Vamos a empujar un poquito más, ¿no? De forma que vaya teniendo todo una conformación y que se ajuste esa circular a la realidad que tiene, en este caso, el mercado y las compañías que estamos en él. Es que hay un tema ahí que me gustaría también, me hiciste pensar en algo, que es muchas veces al ente regulador, por llamarlo de alguna manera, a la función pública, también necesita formación. Es que necesita mucha formación. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en la UNIF, en la Policía Nacional, en la Cámara de Comercio, dando cursos. Y muchas veces la policía nos llama a nosotros y dice, a ver, ¿cómo los han estafado vosotros? Contarnos, quiero ver lo que está pasando. Entonces, ese vínculo tiene que ser mucho más fuerte y mucho más rápido también. Yo os invito, si aquí hay gente del sector público que nos ayude, que nos escriban, porque se arman cursos, porque es importante también formar entre todos. Nosotros estamos aprendiendo, llevamos más años. La única diferencia es que llevamos más años en este sector, nada más. Pero otros tienen que ir aprendiendo para también estar más cerca de la regulación y de estar cerca del consumidor también. Porque hay que entender al cliente, es súper importante. ¿No? Puedo contar casos aquí, puedo estar una semana entera hablándole de casos de clientes, ¿no? Pero bueno.
Desde luego, la formación es clave, sobre todo cuando son activos que, bueno, aunque ya vivamos en el año 12 después de cripto, ¿no? De todas formas siguen siendo, para muchos que se están incorporando, activos nuevos, ¿no? Donde la formación y la explicación pues es clave y todas las iniciativas en ese sentido son muy importantes. Pablo, has comentado un ejemplo que normalmente cuando hablas con las entidades financieras tradicionales es la que sacan siempre, ¿no? O sea, que el miedo a, en muchas ocasiones, incorporar el producto cripto te lo asimilan a las preferentes, cuando sin embargo a mí no se me ocurre un ejemplo peor, porque realmente nadie llamaba a los bancos con ansiedad queriendo preferentes, sin embargo ahora hay un apetito brutal, ¿no? Frente a los criptoactivos, ¿no? Lo que no os exime de responsabilidad, es más, tenéis muchísima responsabilidad, porque cuando hay un producto que hay interés, pues puedes caer también en la trampa de venderlo con excesiva facilidad y sin que esa persona que lo quiere no se plantee, ¿no? Si realmente es idóneo o adecuado para ellos. O sea que no. El ejemplo de las preventas a mí me parece un ejemplo muy malo porque el problema fue distinto, fue un ofrecimiento activo, ¿no? Pero no significa esto que no tengáis una responsabilidad importantísima de que la gente que entre sepa realmente cuáles son los riesgos. Y aquí es mi siguiente pregunta. ¿Cuáles realmente creéis? Porque te lees el tema de los supervisores, ¿no? Y salen pues, hasta 70 riesgos, ¿no? Que son tantos riesgos que ya te pierdes un poco. ¿Cuáles creéis que son realmente los riesgos que podéis enfrentaros vosotros en vuestro negocio y, por tanto, los usuarios finales son clientes vuestros? Por empezar, por ejemplo, Pablo, vosotros recientemente habéis anunciado que la custodia la vais a llevar con Prosegur Crypto, ¿no? Entiendo, por lo tanto, que ahí os sentís más cómodos, os estáis dando un paso en aras a la seguridad. En ese entorno, ¿qué creéis que vosotros como profesionales de este mundo, cuáles son realmente los riesgos que podéis afrontar? Muy buena pregunta. ¿Los riesgos como empresa, como sostenibilidad de la propia empresa o los riesgos de cara a temas penales, por ejemplo? Bueno, riesgos como empresa que terminan en reputacional, entiendo. Bueno, nosotros tenemos, yo me acuerdo hace 5 años armamos un documento que decía las 30 formas de morir, ¿no? Eran con los 30 principales riesgos que veíamos en este sector y en la propia empresa, empezando por la tesorería, por la reputación. Bueno, recientemente lanzamos una ICO, ¿no? Y las primeras 12, 20 horas fueron muy difíciles, ¿no? Había fallado algo en el protocolo, etcétera, etcétera, y fueron un poco difíciles. Entonces ese fue un riesgo, ¿no? Un riesgo tecnológico, riesgo de ciberseguridad, de que te hackeen, riesgo fiscal, por ejemplo. Tenés riesgos de todo tipo, sobre todo el reputacional. Al final, al no haber tanta regulación, al haber oferta y demanda, la gente se fía de ti, se fía del equipo y de tu empresa. Como está pasando en todos los sectores, ¿no? Cada vez es más, la gente se fía de los equipos de trabajo. Tú consumes Amazon porque te da confianza, ¿no? O sea, y compras sin lugar a dudas. Y creo que todos hoy estamos comprando en Amazon y a veces no nos planteamos ni todas las políticas que hay de frente al consumidor, ni nada. Y tú sabes que en un día lo tienes en tu casa y ya hasta te fías de la persona que te entrega el paquete. No te planteas que esa persona ahí te puede entrar en tu casa y robar. No te lo planteas. Entonces, pues sí hay mucho riesgo, ¿no? Por eso para nosotros también es muy importante hacer este tipo de alianzas, ¿no? Con empresas conocidas en el sector, con partnerships todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, con el token que está cotizando, ¿no? Y salir a cotizar en exchanges importantes. Que la confianza para mí lo es todo. El valor del Bitcoin es confianza, ¿no? Y de hecho el valor del dólar y el euro también es confianza. Al final, si tú, yo soy argentino, si me ofreces un peso argentino o un euro, te voy a decir un euro, ¿no? Y creo que este mercado, sobre todo hoy por hoy, es confianza 100%. Gracias. ¿El resto algún riesgo o tranquilidad en la travesía? A ver, yo personalmente los 3 riesgos, o sea, como compañías que somos, tenemos los riesgos que tiene cualquier compañía, ¿no? Estoy seguro de que de esas 30 maneras de morir, 25 le aplicarían a una compañía que vende frutas, ¿no? Pero en este mundo en el que nos movemos, hay para mí 3 riesgos, bueno, 2 riesgos importantes y una tercera parte que tiene su complejidad de gestión. Los principales 2 riesgos que yo veo son el de ciberseguridad y el de fraude.
Es decir, estamos en el sector más goloso para los ciberatacantes y para la gente que quiere hacer fraude de cualquier tipo y para la gente que quiere hacer blanqueo de cualquier tipo. Entonces, yo creo que son los ámbitos más específicos de lo que gestionamos y, además, ahí sí que tenemos que estar absolutamente en la vanguardia porque los vectores de ataque son múltiples. Entonces, o estás en la vanguardia o estás por delante de los malos o te entran por uno, ya sea para hacerte un ciberataque, para robar el dinero de tus usuarios o para blanquear capitales. Esa es la parte más concreta de lo nuestro. Y luego, adicionalmente a eso, y lo ha comentado Pablo en el día en el que lanzaron su token, operativamente también es bastante complejo. Es decir, nosotros al final tenemos plataformas de transición conectadas a la infraestructura fiat y conectadas a la infraestructura cripto, tanto CeFi como DeFi. Es decir, con la complejidad que tiene un banco en su gestión de tesorería, pues en nuestro caso la multiplicas por 2 o por 3, porque estás conectándote a 3 redes y estás haciendo movimientos de una a la otra, de la otra a la una, de miles de personas al día y de millones de euros al día, ¿no? Entonces, tiene una complejidad operativa importante, pero bueno, oye, tenemos la suerte de que las plataformas tecnológicas que hemos construido las hemos construido de cero y eso permite que funcionen. Cuando los bancos se pusieran a interactuar con las blockchains, de esa manera no llegarían a 2022. Sí. Muchas gracias, Ramón. Yo, por mi parte, hombre, como custodio, obviamente, creo que el riesgo de seguridad es más que claro, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Al final, el riesgo reputacional, el riesgo de, como yo digo, el riesgo de la nada, de que no exista nada, de que no haya una regulación a la que atenerse, de, como decía antes, creo que ha sido Pablo, que cualquiera pueda estar, digamos, legitimado para creer que lo que está diciendo es verdad, que es verídico. Ese desconocimiento de que no tengas a qué atenerte, de que la gente no sepa reconocer o no tenga una forma de reconocer quién te está tratando de colocar un sistema Ponzi o te está tratando de dar realmente un servicio de calidad, es un riesgo. El que no exista nada que te permita eso, o sea, digamos, diferenciar o segmentar, eso es un riesgo en sí mismo, ¿vale? El riesgo, por supuesto, la prevención de blanqueo, el riesgo regulatorio o legal, o jurídico, si lo queremos asumir, y hablo solo de la concreción del sector como tal, de los servicios. Como decís, obviamente, a nivel de compañía es el que cualquier otra. O sea, la bancarrota, el balance, es decir, eso está más que claro, ¿no? Pero a nivel de lo que es el sector, para mí eso es clave. Seguridad, tener capacidad de diferenciar, pues si lo queremos simplificar mucho, los buenos de los malos, ¿vale? O los que me la tratan de colar de los que no me la tratan de colar. Y básicamente es quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Y, oye, el saber todo lo que se puede hacer y que se haga de una forma correcta, ¿vale? Al final este sector, y eso sí también lo decía ahora Ramón, tiene una complejidad tecnológica muy amplia y eso hay que también saberlo llevar, saberlo aplicar y saberlo ejecutar. Porque si no lo sabes hacer y no tienes el conocimiento suficiente o utilizas una empresa que te provea para hacerlo debidamente, el riesgo es enorme. Y para eso, bueno, pues tenemos aquí estas 3 empresas, ¿no? Estamos en los últimos 5 minutos por hacer referencia también al estudio que mencionaba Patricia del Mystery Shopping, que es fantástico. Aquí lo que han hecho es que han invertido 100 euros desde a su fin en los 5 exchanges, ¿no? En 5 proveedores, que son Binance, Crypto, Coinbase, Bit2Me y Together, ¿no? Aquí que sepáis que los exchanges españoles, tanto Bit2Me como Together, saléis bastante bien en la foto. Os recomiendo que lo leáis después porque el estudio del Mystery es interesante. Mira fundamentalmente pues, el número de monedas que están admitidas. Aquí los internacionales bueno, pues tienen una oferta más amplia. Es de septiembre de este año. En atención al consumidor salís bien parados. En costes sois muy competitivos respecto de los internacionales y también hay que decir que el periodo, en la evolución de
la inversión, digamos, el periodo que han cogido ha sido también muy favorable para el Bitcoin, ¿no? Porque empezó, creo que era sobre el 14 de septiembre, pues bajó un 2%, pero luego al final está cerca de una subida de un 30%, con lo cual habéis hecho que a su fin sea una asociación más solvente con esa inversión, desde luego. Pero a mí lo que me gustaría, y os recomiendo después la lectura para poder comentarlo, ¿no? ¿Realmente creéis que a día de hoy los exchanges estáis siendo transparentes con los costes y las comisiones que cobráis? No estoy diciendo si son muchas o pocos, si creéis que tenéis a día de hoy el adecuado nivel de transparencia cuando se adquieren criptoactivos con el consumidor. Y aquí tal vez os voy a dar la palabra a Bit2Me y a Together, ¿no? Porque sois los que salís en este Mystery Show. Bien, pues si queréis cojo yo la palabra. Aquí cada uno tenemos nuestra respuesta. Es decir, yo no sé cómo de transparentes están siendo mis competidores, sobre todo porque donde nosotros, que es un principio que tenemos, estoy seguro de que otros no lo hacen y seguro que muchos otros lo hacen como nosotros, pero al final el gran riesgo está en el spread, ¿no? O sea, en el tipo de cambio. Es decir, cuando tú compras un Bitcoin o vendes un Bitcoin, tú en la plataforma vas a tener un precio. Ese precio puede ser el real de mercado o puede ser un precio más un spread. Entonces, yo ahí, con todos mis socios y con todo mi equipo, estamos, digamos, muy tranquilos porque es un principio de la compañía que nunca se pone un spread al precio del activo, ¿no? Es decir, nosotros vamos contra los mercados, los compramos y el precio que da el mercado es el precio que le damos al cliente. Y esa es la parte más importante porque esa es que es incomunicable. Es decir, es un principio y lo aplicas, o no es un principio y no lo aplicas y das un precio mayor y te quedas con el spread. Entonces, en ese sentido, nosotros no ponemos spread a ninguna de las compras, las ventas o ninguna de los productos de rentabilidad. Y desde un punto de vista de comisiones, pues siempre las hemos tenido publicadas en la web y en la app, además de los términos y condiciones. Es decir, están muy visibles, la gente sabe cuáles son las comisiones. En nuestro caso, como nacimos desde el principio con nuestro propio token, hay un modelo, digamos, freemium, en el que tienes comisiones distintas según en qué estado estás, según el número de tokens que tengas, y esa es la comisión que se aplica y no hay más. Nosotros, en nuestro caso, el modelo es muy similar al vuestro. Sí cobramos un spread que está comunicado en la página web, que está comunicado a cada cliente en el momento en que va a hacer la compra. Creo que sí que hay transparencia y se comunica la información al cliente. Es importante que también es verdad, lanzar el token y fue súper importante, ¿no? En el white paper del token, dejar en claro las condiciones del lanzamiento del token, dejar en claro también los descuentos que se aplican a los token holders, ¿no? También en la medida cuanto más B2M tengas, pues más descuentos vas a acceder. Entonces, sobre eso sí hay muchísima información. Y sobre todo cuando comparo a veces con otros grandes competidores que no son españoles, ¿no? Y esto es súper importante también. Hay grandes de la industria que no informan del todo bien las tarifas o demás. Ahora, si esto es suficiente o no, pues yo creo que como la industria irá marcando, el cliente al final manda. Para nosotros creo que cada vez habrá más información también en este sentido. Lo iremos viendo año a año. Y sobre todo para mí es clave también la atención al cliente. El chatbot, la gente que puede escribir, que te llaman por teléfono, oye, he comprado esto, ¿y por qué tengo esto? ¿Y por qué este precio? ¿Y por qué el otro? No me han llegado los fondos. O sea, esa atención al cliente para mí es clave, que hoy en la industria lo hacen muy, muy pocos. Y no alcanza con hacer un ticket online y quedarse ahí. A la gente le gusta, en este mundo sobre todo, escuchar y que alguien le escuche del otro lado y le enseñe y se forme, ¿no? Bueno, y de hecho ese es un punto que yo creo que en el informe, justo el día que llamaron, nos debió de ocurrir algo, porque vosotros de Bit2Me tenéis como decías, ¿no? Una cosa que os caracteriza, que es una atención al cliente personalizada, ¿no? Y eso no sé si sale del todo bien reflejado en el informe, para que luego le echéis un vistazo. Oye, terminamos. Quiero pediros un minuto con una reflexión final. Imaginaros que
los que tengáis o poneros en el momento en que teníais que vuestra abuela os dice que quiere comprar criptoactivos, ¿no? Pero yo muchas veces a los clientes cuando un producto tal digo, pero pensad en vuestra abuela, porque todos a un cuñado, a algún amigo menos amigo le podemos llegar a recomendar o no determinadas cosas. Pero imagina que vuestra abuela os dice, oye, es que voy a gastar unos eurillos en criptoactivos. ¿Qué 3 frases o qué recomendación le daríais? Y con esto cerramos el panel. ¿Os parece que empecemos por Álvaro? Bueno, yo lo tengo bastante fácil. Mi abuela ha comprado Bitcoin. O sea que... Fantástico. No, a ver, lo primero es, ten claro que esto es un activo de riesgo, es decir, que no se piense, porque hay mucha gente que se piensa y cuanto más mayor, ¿no?, por el caso que estamos diciendo de la abuela, más desconoce, ¿no?, más desconocimiento tiene de los productos financieros y no existe el dinero mágico, ¿vale?, como se le ha tachado a esto en algún programa. Por tanto, tienes que saber, o sea, tienes que tomar decisiones basadas en algo, con una lógica, ¿vale? No al tuntún de esto va a subir o esto va a bajar y ya está, y me quedo más a gusto que ancho. No. Lo primero, eso, que tengas en cuenta que esto puedes ganar dinero como lo puedes perder. Lo segundo, que lo hagas con alguien que realmente te esté mostrando toda la capacidad de transmisión de los datos, de la información, que te muestre claramente las cosas y que veas que no hay un ocultismo por cierto tipo de cosas. Y lo tercero que le dije fue que lo hiciese con uno de mis clientes, obviamente. Bueno, en mi caso, me pasó algo parecido a Lee. Lo importante es, yo creo que el camino es el mismo, ¿no? O sea, le diría que primero lee, dedícate, si estás jubilada, dedícate tiempo a leer qué es esto del Bitcoin y entiéndelo, a ver si puedes. Segundo, planteate si para qué quieres invertir, o sea, cuál es el objetivo, ¿no? Es porque se está desvariando, ¿no?, el objetivo del Bitcoin. ¿Qué quieres? ¿Quieres ganar dinero? ¿O crees en esto y lo quieres dejar 5 años y lo quieres usar para pagar algo? ¿Qué quieres? ¿No? Quiero ganar dinero, ¿no?, que les dice la gente ahora. Bueno, vale, es un activo, no es que es de riesgo el activo, es un activo volátil. Esa volatilidad te puede hacer ganar o perder dinero. Entonces, plantéate eso y después compra lo que te dé igual perder. Es que compra lo que te dé igual perder. Esa sería mi principal recomendación a mi abuela, ¿no? Bueno, yo a mi abuela no le recomendaría comprar Bitcoin, ni de broma, porque no, ninguna de mis dos abuelas son un perfil que deba entrar en Bitcoin porque nunca llegaría a entender nada. El sentido financiero para ella no sería ninguno y en fin, no es un segmento al que me acercaría nunca, ni proactivamente ni reactivamente. ¿Cómo se lo digo a gente que sí tiene más capacidad y sí creo que debería hacerlo? Llevo diciéndolo muchos años. Los pocos que me hicieron caso me dan las gracias de vez en cuando y los que no me dicen que por qué no se lo dije. Bueno, ¿cómo se lo digo? Pues les digo que al final los fundamentales de gran parte de estos productos son muy sólidos. Son muy sólidos. Pero todos ellos tienen riesgo. Tienen riesgo. Es decir, por ejemplo, yo no estoy invertido en Bitcoin en concreto, porque me dan pavor los riesgos geopolíticos de Bitcoin. Esa es una opinión personal. Es decir, creo que tenemos mucho más control de lo que va a pasar con Ethereum y con otras followers que están más en el mundo Web3 que en Bitcoin, porque es que me da pavor que lo destruyan geopolíticamente y sobre eso no tengo control ninguno. Entonces, pero es muy personal, o sea, no es una recomendación de Together. Es, oye, yo en Bitcoin no estoy porque me da miedo eso. Me daba mucho más miedo cuando más de la mitad de la minería estaba en China. O sea, me acojonaba que cogiera China, incautara a todos los mineros y hackeara la red. Y entonces, en Bitcoin no estoy. En el resto sí, porque creo que como tienen un riesgo geopolítico mucho menor y que es un riesgo más de mercado, pues creo que tienen más posibilidades de crecimiento. Entonces yo lo que doy es mi opinión, digamos, sobre los fundamentales que me da el estar en el sector y se lo digo a amigos de confianza que creo que los pueden entender ellos mismos y siempre les digo lo mismo, que es lo suyo sería que lo entendierais vosotros también y que tuvierais una tesis de inversión. Oye, si alguno queréis fiaros de mí en plan ciegamente
pues como sé que nos vais a quedar sin comer, pues adelante, ¿no? Pero vamos, es que tampoco hay que darle muchas más vueltas, o sea, es que esto tampoco es tan malo, o sea, quiero decir que la gente con su dinero en el banco y con la represión financiera está perdiendo dinero todos los años y nadie se está echando las manos a la cabeza. Bueno, pasan muchas cosas, pero al final las más visibles pues son las que muchas veces generan más portadas, ¿no? Es que lo que has dicho es, el año que viene a lo mejor si hay una inflación del 5 o 6%, todos perderemos 6% con nuestros euros, ¿no? Hay que ver si el Bitcoin baja más de... Sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Lo dicho, un placer haber moderado este panel y damos paso ya al café. Creo que tenemos ya una pausa. Muchas gracias. Gracias a ti.